Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula Las 7 maldiciones del adulterio. Y nos vamos a basar en un texto que está en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 20, que dice: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Bueno, aunque parezca que así piensa esa mujer o las personas que cometen el adulterio, hay un mandamiento del Señor que está en Éxodo 20:14 que dice: no cometerás adulterio. Y cuando alguien transgrede la bendita palabra del Señor, se encuentran con estas 7 maldiciones. Y vamos a comenzar. La primera maldición es la corrupción del alma. Cuando alguien adultera, lo primero que se encuentra que se corrompe su propia alma. Lo dice Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice: corrompe su alma el que tal hace. ¿Cómo se puede corromper el alma? El alma se mancha, y lo dice la palabra del Señor. Con un experto en el adulterio, ya sabemos, como el rey David, cuando él pecó, en uno de sus salmos, de los que él escribió, el 51, el versículo 2 y 7, dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. En el 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él se sentía sucio, o sea, él a lo mejor se bañó, aunque el adúltero se bañe, ¿verdad? Pero su alma lo sentía que estaba manchado. También el alma se entristece. En el momento que se corrompe con la tristeza. En el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría. Mismo David decía: hazme oír gozo. O sea, él ya no sentía gozo. Su pecado lo entristeció, o sea, entristeció su alma. También el alma se debilita y se apaga. En el mismo capítulo, versículo 10 dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Así clamaba David. ¿Por qué? Porque sabía que sus fuerzas ya le estaban faltando. De esa forma es que se puede corromper el alma. Maldición número 2. Quedar atrapado en su propio pecado. En el libro de Proverbios también, capítulo 7, hay una historia. No les voy a leer, pero está muy larga. Pero se trata de un joven, dice, falto de entendimiento, que se encontró con una mujer, con una ramera, que dice que lo envolvió con su salamería, con palabras, y le dijo que su esposo no estaba. Y lo invitó a su recámara. Así dice claramente que ya había adornado su recámara, que él se había ido y que otro día iba a volver, y este muchacho pues terminó yendo detrás de ella. Pero al final de esta historia me gusta las palabras cómo lo compara este joven. Dice: como el buey va al degolladero y muere, como el necio a las prisiones para ser castigado, y como el ave que se apresura a la red para ser atrapada, así es el hombre o la mujer que comete adulterio, queda atrapado por ese pecado. También en el libro de Eclesiastés, y lo dijo uno que también tuvo ese problema, Salomón, en el capítulo 7, versículo 26, dice: he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Ahí vemos, la segunda maldición es que el adulterio los acapara, o sea, los apresa, quedan cautivos.
Quizás tanto el hombre o la mujer lo hicieron sin tomar en nada en serio, nada más como un juego, como una aventura, ¿verdad? Sin imaginar o sin pensar que eso los iba a llevar muy lejos, ¿sí? Es posible que el hombre o ambos, ¿verdad? O la mujer quiso cortar el adulterio después de decir, bueno, pues ya es una aventura y punto. No. ¿Por qué? ¿Por qué llegan muy lejos? Porque el hombre cuando ya le ponen un límite, él sigue, entonces como ya cayó una vez, entonces ahí comienza el chantaje. Si no vuelves conmigo o si no te das otra vez o si no estás conmigo, vives conmigo, se lo voy a decir a tu esposo. Y ahí comienzan a chantajearse, o la mujer también. Cuando miran que ya lo quieren hacer un lado de la mujer, lo amenaza. Si no sigues conmigo, se lo digo a tu esposa. Y ambos, ¿verdad?, comienzan a chantajearse y ahí es donde quedan atrapados. Y aunque ya no quieran seguir, pues ahí tienen que seguir. Y eso se convierte en maldición. Tercera maldición, comienza la fuga de bendición, tanto económica como emocional. Por ejemplo, en la emocional comienza la disfunción matrimonial, en donde ya no hay tiempo para ambos, o para la familia. Ya no hay tiempo para el esposo, no hay tiempo para la esposa, para los hijos. Y eso se comienza a ver, comienza a visualizarse esos cambios. O sea que el adulterio también te hace cambiar el carácter, te hace cambiar en todo. Por eso muchas mujeres se dan cuenta, a mí me han contado, ¿verdad?, de que cuando el hombre ya anda en otros caminos, vamos a decir, que ya tiene otra persona, es porque su comportamiento comienza a ser extraño, ¿verdad? Si antes no le regañaba, le comienza a regañar, a insultar, a maltratar a los hijos, y ahí es donde, tal vez inconscientemente, ¿verdad?, ellos no se dan cuenta, pero la persona que está bien se da cuenta que algo anda mal. Si es la mujer, bueno, la mujer cambia también, y si es el hombre, también. Eso es algo muy, pero muy visible. En cuanto a lo económico, comienza la irresponsabilidad familiar. ¿Por qué? Porque hay que mantener a otra familia, a otros hijos ajenos. O sea que el adulterio te dará pobreza. En Proverbios 5:10 lo dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, o sea que otra familia, y tus trabajos estén en casa del extraño. O sea que todo lo que gane ya no va a ser para tu esposa, sino que va a ser para la otra familia. Y lo dice la Biblia. Y dice, y gimas al final. O sea, te vas a lamentar, pero ya estás atrapado. Ya estás en esa pobreza, en esa fuga de bendición. Maldición número 4. Ahí se da la ruptura matrimonial, que es una maldición eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una bendición dentro de la sociedad, dentro de todo, ¿sí? El matrimonio siempre conforma todo y hasta las personas, los gobernantes, los presidentes, los reyes, o sea, ellos ¿por qué no se divorcian? Porque imagínense, qué desastre, qué alboroto se va a hacer, ¿verdad?, a la nación, al país. Entonces, el matrimonio como es una bendición dentro de la sociedad. Y ya si comienza la ruptura, si se rompe el matrimonio, entonces ahí eso es parte de una maldición más. Cuando todo queda al descubierto, viene la ruptura. O sea, cuando ya se empieza a dar cuenta de todo eso, entonces ya comienzan a hablar y terminan separándose. Separándose normal o a través de un divorcio. Pero quiero decirles que el adulterio no solamente rompe el matrimonio, sino quedan rotos los sentimientos, tanto de la esposa, de los hijos y del mismo. O sea, quedan vacíos. Todo se rompe, incluso queda rota la amistad de ambos. Casi la mayoría terminan odiándose. Imagínense todo el desastre, la tragedia que hace el adulterio. En Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien. Escuchen bien, el que haya esposa, no dice el que haya amante, no, el que haya una esposa dice haya el bien. Y aquí vemos que ese bien que se encontró
el adulterio lo convierte en mal. ¿Por qué? Porque se rompió. Y ahí quedó el hombre, o sea, ya no es ya un hombre divorciado, una mujer divorciada, véanlo después, ya no es el mismo y ya no es la misma. ¿Por qué? Porque va a cargar esa maldición por siempre. Quinta maldición. Dios usará tu propio adulterio como castigo. En Proverbios 22:14 dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. O sea que el adúltero o la adúltera caerá en manos de su amante, o sea, será manejado a su antojo. Por ejemplo, los hombres que son machistas se volverán, como decimos, mandilones. ¿Por qué? Porque si en su casa él era el que mandaba y el que acá, el que daba la orden y hasta la esposa tenía miedo, los hijos también se sujetaban mucho. Pero ya con la amante, meramente como dicen, bajan la cabeza. Ellos son manejados. Y aquí dice pues, quedan los que caen en el adulterio caerá en ellos, o sea que en las manos de tu amante. Y los amantes van a manipularlos, lo tendrán como títeres, ¿sí? Si en casa ellos eran los meros, pero ahorita ya en casa del amante o ya con el amante, ellos son manejados. Y yo conozco muchos, hay muchas historias de eso que hombres, ¿verdad? Hombres así muy puestos como varones, pero ya con otra mujer, ellos son manejados y ya meramente, como decimos aquí, terminan con la cola entre las patas. Así vulgarmente, así se dice o así se compara este tipo de persona. Y la mujer también, quizás antes era la que dominaba al esposo, tenía un carácter diferente por acá y a lo mejor tenía un esposo que le ayudaba en todo, pero ahora con su amante ella termina como una cenicienta. Y también eso se ha visto en muchos casos. Maldición número 6. Quedará como mal ejemplo para siempre. Esto está en Proverbios 6:33 que dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta, escuchen bien, nunca será borrada. Afrenta significa vergüenza, deshonra, agravio. Un adúltero quedará como adúltero ante los ojos de quienes lo vieron cometer ese pecado. Pues yo no es que ayude a los adúlteros, pero cuando una persona esté en ese problema, lo más correcto, si quiere cambiar, si ha decidido cambiar, lo más correcto es que se salga de ese lugar donde pecó. ¿Por qué? Porque aunque deje de hacerlo, y hay personas que han caído en eso y de repente restauran su vida, dejan de hacerlo, incluso hasta se convierten al evangelio, pero el problema es más, aunque se muera, la gente lo recordará por su adulterio. ¿Por qué? Porque queda marcado, o sea, es un ejemplo marcado, un mal ejemplo marcado para siempre. ¿Sí? Es más, la Biblia menciona una historia en el libro de Mateo 26 sobre un hombre llamado Simón, que él un tiempo estuvo enfermo de lepra, pero Jesús lo sanó. Ya no tenía lepra, pero la gente lo seguía conociendo como Simón el leproso. Y ahí en el Mateo 26:6, cuando Jesús visitó a este varón, ahí dice, estuvo en la casa de Simón el leproso. Ya no tenía lepra, pero la gente lo seguía recordando como el leproso. Y así pasa con los adúlteros. Aunque dejen de ser adúlteros, aunque se conviertan, hagan cosas buenas, pues al menos en ese lugar lo seguirán viendo o recordando como un adúltero, como una adúltera. Y eso por eso se llama maldición, quedará como mal ejemplo por siempre. Última maldición, séptima maldición, es darte cuenta demasiado tarde de tu error.
Por ejemplo, cuando un hombre comienza a estar de pícaro, vamos a decirlo, aquí en Chiapas le decimos de ojo alegre, rápido se da a conocer o se sabe. ¿Por qué? Porque ya comienza a cambiar, que se empieza a vestir bien, a bañarse, a peinarse, a perfumarse y a salir a cada rato. ¿Por qué? Porque está conquistando a otra mujer. Es más, hace lo mismo que hizo con su esposa, porque el novio también así lo hace. Y lo deja de hacer ya cuando se casa. Y ese es el problema. Que cuando decide vivir ya para siempre con su amante, porque quizás ambos arreglaron su divorcio por separado, entonces deciden vivir juntos, ahí comienza el problema. Porque comienzan ya a verse sus faltas, sus malos hábitos, lo que realmente son. Lo mismo que sucedió con la esposa. Lo mismo pasa con la amante. Ahí encuentran ambos nuevos defectos o peores defectos que el de sus esposos o de sus parejas. Y el problema es que cuando ellos se dan cuenta de que escogieron a una persona peor, ¿verdad?, que fue su esposo o la esposa, ahí comienzan a valorar lo que perdieron ambos. ¿Y cómo se convierte en maldición? Al intentar volver, que eso ha sucedido mucho. Hay muchos hombres que intentan volver, ¿verdad?, al hogar, o sea, a buscar a la esposa. Pero el problema es que ya no hay oportunidad. Quizás, la primera razón, quizás porque cuando ya regresa, a lo mejor la mujer ya tiene otra pareja y no tiene la culpa. La dejaron sola y por si hubo divorcio, pues ella se volvió a casar. Entonces ahí se convierte en maldición, ya no encuentra su lugar, vamos a decir, si es el hombre o también la mujer. O también si al regresar ya no encuentren a su pareja porque ya se murió. Hay esposas que se mueren. Fíjense, yo tuve una amistad de una pareja de esposos y yo los conocí porque el hombre era líder de un grupo musical y yo me invitaban a cantar en ese grupo. Pero no sé qué pasó con este varón, pero terminó engañando a su esposa. Y su esposa era mi gran amiga. ¿Y qué creen que pasó? La esposa, cuando supo que su marido lo había traicionado, se suicidó. De verdad, ella se murió. Bueno, porque ella quiso, ella se mató. Imagínense el hombre. O sea, quiso dejar después, es más, creo que dejó al amante, quiso volver con su esposa, pero su esposa ya estaba muerta. Y eso es lo que pasa muchas veces. O también, al regresar, a lo mejor esté viva, pero si es una mujer que tiene dignidad, no lo va a recibir. Aunque son pocas, pero hay mujeres dignas que después que viene el esposo, imagínense, aunque poco tiempo o mucho tiempo, si ya se fue, hay mujeres que ya no reciben al esposo. En mi forma de pensar, quizás hacen bien, ¿verdad? De que pues ya recibir a alguien que te humilló, que te avergonzó, y después recibirlo. Pero es el que queda de cada quien, ¿verdad? Y ese es el problema. Entonces, cuando vienen y se encuentran esto, o ya no te reciben por dignidad, o ya está muerta, o simplemente ya hay otra pareja, ahí es donde el hombre se arrepiente, o la mujer se arrepiente, pero de todo corazón, ¿verdad?, de haber abandonado a su primer amo. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, piensen bien para cometer este pecado. Valoren primero su matrimonio, o sea, piensen en todo lo que van a perder y sobre todo en todas las maldiciones que se van a acarrear, porque esto que les acabo de decir son maldiciones que van a sobrevenir en el hombre o la mujer que decida transgredir la palabra del Señor. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios
y a los adúlteros los juzgará Dios. Espero de corazón que esta pequeña enseñanza te haya meramente hecho reflexionar. Si te ha bendecido o conoces a alguien en esa situación, comparte este video. A lo mejor, ¿verdad? Podemos detener a muchas personas que están en ese proceso. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita, para que no te pierdas ninguna enseñanza que subimos en este precioso canal del Esdatero Escondido. Que Dios te bendiga.